En este material de apoyo, marco normativo, localización, predio, vamos a ver lo que denominamos afectaciones, o sea, las limitaciones que nos determina o nos impone la normativa departamental con respecto a lo que vamos a construir, todo aquello que construyamos o todas las actividades que se realicen en el predio de nuestra planta de procesos y que en definitiva va a afectar a otros padrones o bienes privados y puede afectar al bien público, espacio, calle o camino. Este material se edita y se publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICIT de la Facultad de Ingeniería UDELAR. Bien, acá nosotros recordamos que cuando vimos aspectos generales teníamos una planta de ubicación en la cual señalizábamos varios datos que eran importantes tenerlos tanto para ubicar cuál es el predio seleccionado como para empezar a trabajar con él, como es el norte geográfico, como es realizarlo a una escala normalizada que permita, con una reducción con respecto a la realidad, a las dimensiones reales, que permita dibujar y escribir todos los datos, como es marcar los límites de propiedad o límite de predio que van a separar el espacio bien público calle de, o podía ser una zona rural camino, de lo que es el espacio privado, que sería mi predio o mi parcela, y el eje medianero, y si tenemos ya definido el muro medianero, que va a separar que es el límite que va a separar entre dos espacios, dos bienes privados. Identificar los padrones vecinos, linderos, el padrón en el cual se va a trabajar, marcar las dimensiones o la mensura y, en definitiva, el deslinde, que va a ser la forma que va a tener ese padrón solar o parcela. Bien, acá tenemos el punteo que habíamos visto y dentro de ese punteo, acá, ¿verdad?, se agrega que en las calles o caminos es importante conocer el pavimento, también es importante conocer la frecuencia, el sentido del tránsito que va a circular por el pavimento. También si había alguna parada de ómnibus, alguna situación, ¿verdad?, que pudiera afectar lo que es el diseño de cuando yo diseñe el layout en esa planta. Luego los límites de predio propiedad, las medianeras, como dijimos, el ancho y la altura de esa medianera y el área total del predio. Y ahora en este nuevo video, en este nuevo material, vamos a ver lo que se denomina afectaciones, o la normativa determina algunos aspectos que pueden ser limitaciones para esta distribución que yo puedo realizar en un padrón, en una parcela, ¿verdad? Y que va a vincular otros padrones, otros bienes privados con el mío y también con el espacio público. Entonces, en este caso, ya tenemos nuevamente una planta que ya no es una planta de ubicación, la escala, ¿verdad?, va a estar acorde a lo que yo tenga que señalizar, y esto es una planta de techo, ¿verdad?, en la cual yo tengo señalizado diferentes zonas que me pueden decir si está a cielo abierto, si está techado, me dan los niveles y me permite entonces visualizar cuál sería la distribución, y empiezan a aparecer datos, como vimos en esas afectaciones, como es el retiro, el límite de propiedad o límite de predio, ¿verdad?, zonas, ¿verdad?, que permiten circular, zonas construidas, sectores de maniobra que van a depender de cómo, que son libres, en este caso no son techados, y que va a depender entonces de lo que sería esa normativa o esas afectaciones que vamos a ver. Entonces, aquí tenemos otras consideraciones a tener en cuenta, como es indicar la sección judicial, la manzana y el número de puerta o números de puerta. Si tenemos la sección catastral, también se puede indicar, o la van a ver en los planos que se indica, y luego acá
¿verdad? Esas limitaciones que acá marcamos algunas. Vamos a ver que hay otras, pero nosotros damos las más generales para que ustedes puedan interpretarlas y luego, bueno, trabajar en los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, o ustedes mismos profundizar. Bueno, en este caso tenemos una planta de ubicación, por eso, ¿verdad? Este es el padrón en el cual se va a trabajar, que en este caso, ¿verdad? No está el deslinde, ¿verdad? No está la mensura, perdón, sí está el deslinde porque se da la forma, pero no está la mensura. Se marca retiro, pero no se marca límite de propiedad, se marcan las calles. Acá ya se empieza a marcar que si bien no se da el ancho ni el pavimento, se empieza a marcar que no tiene árboles, ¿verdad? Y se da la superficie total, ¿verdad? Como está aquí, la superficie total, la superficie proyectada, si bien no está dibujada, la superficie proyectada es lo que se construiría, y lo que corresponde a la planta de proceso, y se indica el padrón y la sección judicial. El norte, como vimos, se está indicando, en este caso en el medio de la planta, podría ser fuera, con otro símbolo diferente, y la línea de retiro se marca con una línea discontinua y se puede acotar de esta forma o se puede escribir, ¿verdad? Línea de retiro, 12 metros, o muchas veces lo van a ver simplemente escrito como retiro, 12 metros, porque, y la línea así dibujada, ¿verdad? Y en este caso, aunque todavía no sepamos qué es el retiro, podemos observar que sobre una calle, la calle Florencia, tiene un retiro de 10 metros y sobre la calle Aparicio Saravia tiene un retiro de 12 metros con 50. O sea que acá ya vemos que puede darse retiro sobre ambas calles y que no tiene por qué ser la misma dimensión, no necesariamente tiene por qué ser la misma dimensión. Bien. Esta información correspondía al plano de fraccionamiento de curvas de nivel, ¿verdad? Y eso lo habíamos visto en aspectos generales, y acá es importante porque les muestro, ¿verdad?, datos escritos, como vimos, sobre el rótulo que se dan, como es el padrón, el departamento, la localidad catastral, la carpeta catastral, si la pueden obtener, si no es importante que la marque, zonificación primaria, urbana, zonificación secundaria, periférica, no aparece la terciaria, podría aparecer acá, ¿verdad? ¿En qué barrio, a qué barrio corresponde? La dirección, ¿verdad? Que en este caso era un loteo, por eso no se da la dirección, pero si fuera el caso de, si fuera el caso de ya un padrón dividido, debería aparecer la dirección. La superficie o el área total, en este caso medida, y en este caso da los antecedentes porque había algún plano anterior, y da la de dimensión, porque es un caso diferente al que vimos recién. En este caso se va a construir en este padrón, en este otro caso, ¿verdad? Lo que se hizo fue un fraccionamiento, una división. Y empiezan acá como notas a aparecer nuevamente retiro, 5 metros, pero aparece frontal, factor de ocupación de suelo. Bueno, y podían aparecer otros datos que los establece el plan de ordenamiento territorial de cada departamento, y nosotros denominamos afectaciones o limitaciones. Bueno, vamos a empezar entonces a ver una de ellas, que es el retiro. El retiro es un espacio o una distancia que se establece, que lo establece la normativa, y que se mide desde el límite de propiedad o línea de propiedad. Recordamos que separa el espacio público, el bien público calle, de lo que es el bien privado, hacia el interior de mi padrón, o de mi parcela, o de mi solar, o de mi predio. Y es frontal cuando da hacia una calle. Si fuera un terreno esquina, podíamos tener, como en el caso que vimos antes, 2 retiros frontales, o podíamos tener solo sobre una calle. Esa dimensión, como vimos en el caso anterior de Florencia, podía ser la misma, el mismo retiro frontal en las 2 calles, o podía ser diferente.
se marca con una línea discontinua y se acota o se escribe retiro tantos metros. Acá vemos un corte vertical donde este espacio que se había dejado libre, ¿verdad? Corresponde en este caso a un retiro y hacia el lado izquierdo, ¿verdad? No se pide retiro, ¿verdad? Sino que se puede construir hasta el límite de propiedad. El espacio de retiro, como marca acá, puede ser pavimentado, puede ser, no establece la norma que necesariamente tenga que ser pavimentado, o que necesariamente tenga que ser verde, o que necesariamente, ¿verdad? No establece ningún tipo de condición para ello, pero sí lo que determina es la dimensión, ¿verdad?, que va a darse en esta área, su ubicación a partir del espacio calle, y que allí no se puede construir, ¿verdad? No se puede construir, y cuando no se puede construir, se puede pavimentar, se puede usar como muchas veces zona de carga y descarga, muchas veces se usa como depósito transitorio, siempre que no empiece a afectar, ¿verdad?, lo que es el espacio urbano, no hacer un depósito transitorio de 5, de 10 metros de altura, ¿verdad?, que puede afectarlo. Si es un depósito transitorio de algunos palets, de algunas bolsas, puede, no un acopio, ¿verdad?, como veíamos en otras imágenes, pero sí como un depósito transitorio, como una circulación, tanto de vehículos como de personal, o sea que, como es un espacio libre, puede ser usado de ese modo, y como dice acá, solo se permiten construcciones extremadamente livianas, pero yo le diría que, por ejemplo, una cartelería, una cabina de control, pero una cabina de control prefabricada, ¿verdad? En una planta industrial difícil van a tener una cabina de control prefabricada, seguramente van a tener cabinas de control construidas con oficina, con controles que se determinen incluso registro, que se puedan dejar mochilas, o sea, las cabinas de control en las plantas industriales tienen, prácticamente son una oficina, y como están separadas muchas veces del sector de oficinas justamente, tienen servicios higiénicos. Entonces tienen el control de los camiones que van a, o un primer control de los camiones que van a ingresar. Entonces es difícil que se ubiquen en esta zona de retiro, que no se pueden realizar construcciones. Entonces cuando dice extremadamente liviana, yo les diría que no lo ocupen, porque después esto va a depender también del técnico que tome ese registro. Y si él decide que eso no corresponde, puede hacer que eso lo tengan que no considerar en esa zona. Entonces, sí, sí se puede pavimentar, sí se puede dejar verde, sí se puede poner iluminación, sí se puede poner, por ejemplo, caminería, se podría poner algunos bancos, por ejemplo, un espacio abierto, caminería, y circulación de vehículos, y estacionamiento, por ejemplo, cuando el camión está esperando para chequearse también, pero no, por ejemplo, una balanza de pesaje de camión, porque eso ya se considera una construcción, aunque no sea una construcción que vaya por encima del nivel de piso. Bueno, ese es el retiro entonces frontal, hacia una o hacia varias calles. Luego tenemos, como acá, ¿verdad?, marcado, lo que habíamos visto. Luego tenemos retiro lateral. Retiro lateral, si existe, puede ser también puede darse hacia dos medianeras, ¿verdad? Y se da siempre a los lados, digamos, de lo que es el espacio calle. Si este es el espacio calle, estos dos serían laterales y este sería el fondo. Si tuviéramos, como veíamos en el anterior, un espacio, un terreno, un padrón, esquina, ¿verdad? En este caso no habría retiro, no habría alineación de fondo, sino que ambos serían, si existiera retiro, retiro lateral, ¿verdad? No habría acá un espacio de fondo. Bien, y puede darse hacia los dos lados, como les decía, o hacia un solo lado. Si se da hacia un solo lado, se cuenta desde el eje de la medianera, una distancia hacia el interior del predio,
y se puede del otro lado recostarse o llegar hasta el eje medianero. Estas líneas estarían representando el eje medianero, por lo tanto en este caso permitiría llegar, si uno lo pudiera realizar, hasta, o quisiera realizarlo, hasta el eje medianero. Esto es el retiro lateral, y rige las mismas normas, las mismas exclusiones y excepciones que se dan para los retiros frontales. Es una zona donde no puedo construir, puedo circular, puedo ubicar carteles, picos de luz, puedo colocar zona vegetal, circulaciones, un acopio transitorio, una zona de carga y descarga, pero un estacionamiento eventual, pero no puedo construir. El retiro de fondo, ¿verdad? Sería en este sector, ¿verdad? Opuesto a la calle, y en general viene dado, ¿verdad? Es un porcentaje del área total del terreno. En general no me dice una distancia con respecto a esta medianera que tenga que dejar libre, sino que es un porcentaje del área total del terreno. Por ejemplo, un 20% en este sector de la medianera opuesta, repito, a la calle, que en esta área no se podría construir. Y rige las mismas condiciones que vimos para el frontal y para el lateral. Bien, pasamos a otro concepto, que es el de ensanche. El concepto de ensanche, si entran en la página de la Intendencia, no lo van a ver con la palabra ensanche, lo van a ver como afectación, que es el término que nosotros usamos para referirnos a todos, a retiros, al factor de ocupación de suelo, al mismo ensanche. Pero, repito, en la página de la Intendencia lo van a ver como afectación. La línea de ensanche o el espacio que surge, el área que surge a partir de un ensanche, se dimensiona desde el eje, o sea, desde la mitad del espacio público, calle, hacia un lado, y puede existir o no hacia el lado opuesto, ¿verdad? Y puede ser, si existe desde este eje hacia, en este caso hacia la derecha, y desde este eje hacia la izquierda, puede darse que estas distancias sean diferentes. No quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un ensanche de 20 metros, sean 10 hacia la izquierda y 10 hacia la derecha, y entonces hayan 20 en total hayan 20, digamos, sean 10, cuando se dice un ensanche de 10 no quiere decir que sean 5 y 5, sino que el ensanche, si dice que hay un ensanche hacia este sector de 10 metros, en total se va a definir en todo, como tomando como centro este eje, 20 metros. Eso va a afectar va seguramente a afectar a tomar parte del área de mi bien privado, de mi parcelo, de mi padrón. Y ahí se define entonces con un trazo discontinuo, y se le escribe ensanche, o se escribe directamente ensanche y se considera cuál es. ¿Qué pasa con el ensanche? Bueno, en este caso, ¿verdad? Yo les mostraba el caso anterior que teníamos un retiro, y ahora cuando tenemos un ensanche, como teníamos en el ejemplo anterior, vemos que del lado izquierdo hay retiro frontal, que podía no existir, pero puede haber un retiro frontal, pero no se da desde este eje del espacio calle, que originalmente era desde esta alineación hasta esta alineación. Desde este eje no se da hacia la derecha ensanche, hacia la izquierda, perdón, ensanche, se da solamente hacia la derecha. Y el espacio calle, después del ensanche, llega hasta esta zona, a tomar esta zona, ¿verdad?, de lo que era mi padrón, que es una zona a expropiar. Si además se mantiene el retiro frontal existente antes del ensanche, o se marca un nuevo retiro frontal,
Entonces, quiere decir que en el caso de este ejemplo, no solo se va a expropiar esta área de predio, donde no hay construido más que el murete, sino que si llegara a incidir en la construcción, en un edificio construido, sea totalmente cubierto o no, no importa el destino, podría ser el de proceso, podría ser un depósito, ¿verdad?, de insumos o de materia prima o de producto final, eso va a tener que ser demolido. Puede ser que les den plazos, ¿verdad? Si es obra nueva, no, porque es necesario que cuando ustedes diseñen lo tengan en cuenta, ese posible ensanche y ese retiro que va a afectar esto. Si es una reforma, si ya estaba construido, perdón, si es una reforma, una ampliación, también hay que considerarlo, pero si ya estaba construido, lo que corresponde al área expropiar, eso no hay forma de evadirlo, eso se expropia cuando llega el momento. Ahora, si corresponde a la parte del retiro, o sea que va a seguir formando parte de mi predio, entonces, bueno, ahí depende, pueden darle como tolerancia, ampliarles el plazo, que no sea necesariamente cuando se expropia esta zona, esta área, esta dimensión cuando se expropia, sino que pueden darles algún plazo. Puede ser que ese plazo sea beneficioso a uno porque le sirva seguir tomando esa construcción, ¿verdad? Y seguir, o puede ser que no sea así porque está afectando de todas formas lo que es el proceso o la construcción que yo tengo ya realizada. Entonces, concepto importante, el ensanche se mide del eje de la calle hacia uno de los lados, y si en toda la zona me marca el mismo ensanche, entonces será esa dimensión que me marca como ensanche de ese eje hacia la derecha y de ese eje a la izquierda. Y si se mantiene el retiro entonces también se va a considerar. Este espacio ¿verdad?, que toma de mi predio, o podía ser de mi construcción, ¿verdad?, si yo hubiera construido la fachada hasta aquí porque no hubiera tenido retiro, se expropia y esa zona se quita y es necesario que se venda al precio catastral, que puede favorecerme o no. Y cuando lo establezca, bueno, la obra que se va a realizar y, bueno, la intendencia, que es departamental, o puede ser a nivel de un camino, ¿verdad? Puede ser a nivel del Ministerio de Transporte que lo esté estableciendo, porque puede ser a nivel de un camino, o sea, a nivel rural. Y en ese caso, sea construcción, o sea espacio verde, o sea pavimento, es necesario inmediatamente que pase a ser un bien público. Entonces, ¿qué sucede con ese espacio? Bueno, en ese espacio, si bien mientras no se expropia es un espacio libre en el cual no puedo construir por debajo del mismo, ni por encima del mismo, ni a nivel de terreno, puedo dejarlo como espacio verde, puedo pavimentarlo, obviamente puedo colocar un muro, pero para dividir mi terreno, mi límite, mi bien privado de mi bien público, pero la sugerencia es, ¿verdad?, no considerarlo como ninguna actividad, aunque sea indirecta, de la planta industrial, porque si yo lo considero como un estacionamiento, lo considero, aunque sea eventual, lo considero como un chequeo de los camiones o de los vehículos que ingresan, lo considero como un espacio de circulación, y luego lo expropian, y realmente era necesario porque no lo tenía en otra parte de la planta, bueno, me voy a quedar sin ese espacio y tendré que buscar en el resto de la planta un espacio que cumpla esa función. Y puede ser que lo encuentre, o si lo destiné para acá, el layout puede ser que no me lo permita hacer o que no lo tenga. Bueno, pasamos a otro concepto. Vimos retiros, vimos ensanche. Ahora pasamos a factor de ocupación de suelo, FOS, factor de ocupación de suelo. Factor de ocupación de suelo, como dice acá la normativa, se determina no con una distancia, sino con un porcentaje, se calcula esa área que tengo que dejar libre
a partir de un porcentaje que me determinan para esa zona, para esa manzana, o a veces puede ser para, dentro de la manzana, para parte de los predios, de las parcelas, y se calcula sobre el área total del predio, o la superficie total del predio, incluyendo los retiros. Entonces, si yo tengo un predio que tiene como área total, y recordamos que se mide entre el límite de propiedad y las medianeras, tiene, por ejemplo, 1000 metros cuadrados, y el FOS me establece que es un FOS de 100%, bueno, quiere decir que puedo construir porque acá vieron que dice, se puede ocupar con edificaciones, puedo ocupar el 100%, los 1000 metros cuadrados. Ahora, si me dicen que el FOS corresponde a un 60% de la superficie total, yo solamente puedo edificar o puedo construir en 600 metros cuadrados. Quiere decir que tendría que dejar libre 400 metros cuadrados. Y esos 400 metros cuadrados no quiere decir que tengan que estar solo en un sector. Yo puedo hacer una sumatoria de distintas áreas que voy dejando libres en todo el predio para llegar a esos 400 metros cuadrados libres. Y a los efectos, como dice la norma, de determinar cuál es la ocupación del suelo, porque de pronto yo no tengo una única construcción, sino que tengo depósitos por un lado, tengo un estacionamiento techado por otro, tengo en otro sector el local de proceso, el local de depósito, las oficinas, entonces se va a considerar toda edificación que sea sobre la superficie, ¿verdad? O que se proyecte sobre la superficie, ¿verdad? Como cubierta y o semicubierta. Quiere decir que entonces es lo que se da. Si yo tengo una pendiente, como les estoy marcando acá, o sea, tengo un terreno con esta forma, es todo lo que se da sobre esa superficie de terreno. Los subsuelos, ¿verdad? Lo que está en el subsuelo no cuenta para el FOS, y lo que está construido en altura no cuenta siempre que no se proyecte sobre el terreno. Entonces, perdón, les voy a mostrar acá, ¿verdad? Esto es superficie cubierta porque está edificada, esto es superficie cubierta porque está edificada, esto es superficie cubierta porque está edificada. Un murete o una reja es despreciable, ¿verdad? Salvo que sea un muro de un ancho importante, pero en general no es necesario calcularlo. Y, ¿verdad? Pero esto, si tengo un techo de un estacionamiento, ¿verdad? Así sea liviano, como en este caso, o sea, una lona, eso se proyecta sobre el piso y se considera entonces para lo que es la ocupación de ese predio, o sea, se considera como una edificación. No se consideran los pavimentos para el FOS. El factor de ocupación de suelo, si bien es construcción, no considera si yo tengo las áreas pavimentadas, como una caminería, por ejemplo, que puedo tener pavimentada, o una zona de carga y descarga, si no tiene techo y no tiene otra construcción, si solamente está pavimentada, tampoco cuenta una zona de carga, de carga y de zona de carga y descarga. Aunque allí estacione un camión, no se cuenta, o circule en carritos autoelevadores, y queden pallets o queden bolsas, no se cuenta para como factor de ocupación de edificación, no se cuenta para este factor de ocupación de suelo. Cuando hace mención acá que se da como excepción los aleros, ¿verdad? O una terraza o cualquier elemento volado que sea menor o igual a 1,50 m, lo que está haciendo referencia como alero es este caso, es un techo que está en contacto o que es una prolongación del techo existente, como acá, ¿verdad? O que es un techo, ¿verdad?, que se construyó y que está adosado a una construcción. Esto es lo que se considera un alero. Si esta construcción no existiera, bueno, esto sería un techo, por ejemplo, para una zona de carga y descarga, para un estacionamiento. También la función, en este caso del alero, puede ser zona de carga y descarga, estacionamiento. La diferencia entre alero y techo es que está adosado a una construcción.
y cuando la proyección es de 1,50 m o menos, entonces no cuenta, ¿verdad?, para el factor de ocupación de suelo, cuenta como un espacio libre. Pero si supera el 1,50 m, ahí sí se considera como, contaría el área ocupada como construida. Entonces, cuando yo mencionaba que las áreas que se tienen que dejar libres no tienen por qué estar en un solo sector, lo que quise mencionarles es como acá, ¿verdad? Que yo tengo toda esta área que queda libre y luego tengo acá otra área libre y puedo tener atrás de esta construcción otra área libre. Y en esta área que ustedes ven acá va a ingresar el camión, seguramente va a ser una zona de carga y descarga, puede ser una zona de estacionamiento, pero no hay más que el pavimento construido y por lo tanto entonces no se considera como una edificación. Bien, eso es el FOS. Y pueden verlo entonces con el planito de Montevideo, ¿verdad? O del departamento, en el cual con los diferentes colores les marca los diferentes FOS y les marca zonas. Esta va de 60 a 70, de 35 y se puede hacer excepciones a 70, esta es de 80, esta es de 100, pero vieron que a medida que nos alejamos de la zona centro o de la zona costera, disminuye, como acá que tenemos que solo se puede ocupar un 35, solo se puede ocupar un 60, un 80, perdón, un 60, perdón. Y pedir autorización para aumentar a un 70, bueno, y ahí dependerá si la autorización se da o no. Bien, cuando, como en esta tabla aparece, o en este cuadro, aparece las áreas y aparece AMOS, esto significa área máxima de ocupación de suelo. En este caso se definía por lotes y, por ejemplo, en el lote 5 tiene un área máxima de 6.031,07 metros cuadrados y se podía ocupar solamente 3.618,64 en total. Quiere decir que cada una de estas parcelas o de estos padrones va a tener que cumplir también la ocupación de solo un 60% para llegar al 60% total que necesita entonces en el lote 5 y bueno, y en el resto. Hay otros casos, ¿verdad? Esto, como vimos, es lo general. Hay otros casos y hay incluso excepciones para el FOS, que nosotros no lo vamos a ver porque consideramos que ahí ya tal vez o los pueden interpretar o estarían trabajando con otros técnicos, pero se van a encontrar un FOS B, que es FOS verde, que es el factor de ocupación con necesariamente que ustedes tienen que tener con un espacio verde, árboles, arbustos, ¿verdad? Pasto. Luego pueden encontrarse un FOS SS, que es una limitación para el factor de ocupación en subsuelos. O sea, solamente pueden ocupar como subsuelo, o sea, por debajo del nivel de terreno, tal porcentaje del área total. Y luego se pueden encontrar otros casos, como factor de ocupación NNP, que es natural no pavimentado. En este caso quiere decir que no puedo pavimentarlo, pero no necesariamente tengo que plantar verde, puedo dejar pasto solo, ¿verdad? Pero no puedo pavimentarlo. Esto es, repito, para el factor de ocupación de suelo, que hace a la edificación sobre el nivel de piso o lo que se puede proyectar. Y entonces, aquí les muestro una imagen para que pensemos cómo se consideraría entonces estos depósitos que no tienen techo, ¿verdad? Pero que están ocupando en definitiva una zona exterior en esta planta industrial. Entonces, tenemos pavimento, sabemos que para el factor de ocupación de suelo, factor de ocupación de suelo a nivel general, eso no cuenta, pero esta construcción sí, ¿verdad? Otras construcciones como estas sí cuentan el área que está ocupando. Si tuviéramos un tanque, como en este caso, ¿verdad? Un equipo, o puede ser un tanque, cuenta, porque es una proyección de algo edificado sobre el piso, pero ¿qué pasa con estos pallets y estos tanques? Bueno, a nivel del factor de ocupación de suelo
no de los otros que vimos, el verde, los otros no, del factor de ocupación de suelo, como hablaba de edificación, si bien se está ocupando este terreno, a nivel del factor de ocupación de suelo, eso no cuenta estos depósitos, ¿verdad?, que yo tengo, que aunque sean permanentes o sean eventuales, estos no cuentan, sino que no cuentan, ¿verdad?, para como área ocupada, construida. Se puede considerar dentro del área libre, para el caso del FOS. Vamos a ver que para otros casos esto sí va a contar, como ya vimos cuando calculamos, como se considera cuando se calcula el área, ¿verdad?, de las actividades que forman parte de la industria aunque no estén construidas. Bueno, luego tenemos el FIS, que es factor de impermeabilización de suelo, que también es un porcentaje que se calcula y determina un área a partir del área total del predio. Entonces, el factor de impermeabilización de suelo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no necesariamente tengo que tener algo construido. Por ejemplo, este local. Este local no va a permitir que el suelo sea permeable. Y en este caso, este acopio no va a permitir seguramente que el suelo sea permeable. Si yo tengo un pavimento que es impermeable como hormigón, balasto compactado, ¿verdad?, no va a permitir que sea permeable. Si yo tengo un equipo, como en este caso, no va a permitir que esa zona sea permeable. Y en este caso, que tengo ocupado tal vez con los palets, pueda filtrarse, yo pueda mostrar que si no tuviera el pavimento de hormigón podía ser permeable, pero en este caso que tengo estos depósitos, ¿verdad?, con estas terrinas, es muy difícil con estos bidones que el agua, ¿verdad?, escurra por acá abajo y esto se transforme en permeable. Y en este caso no importa que la justificación sea que ese depósito se da temporal o en determinados momentos, porque ustedes no tendrían que estar registrando y controlando a ver cuándo va a llover o no, para que sea permeable o no, ¿verdad? Entonces, digo, no importa, esa consideración no va a ser tenido en cuenta. Directamente, si esa área está ocupada y está superando lo que pide, el porcentaje que pide el FIS, lo van a tener no lo van a poder ocupar. Bien. Y luego tenemos que hay excepciones para un porcentaje mayor de FIS, que acá les establece qué pasa. La Intendencia tiene que establecer, ¿verdad?, hacer un estudio de impacto para ver cuánto se aportaría o no. Bueno, yo creo que esto, como vimos con el FOS verde y el FOS de subsuelo, y otros casos que van a encontrar, ya implica trabajar con el técnico, porque ya estarían ajustando, no en una primera etapa, sino ajustando, no en un prediseño, sino ya ajustando el anteproyecto a un nivel más determinación. Bien, y luego tenemos lo que es factor de ocupación total. Factor de ocupación total será lo que les dice es que es el que resulta de la sumatoria del factor de ocupación de suelo, o sea, lo que está construido a nivel de piso, más se cuentan todos los niveles que haya en altura. O sea, yo acá si tengo esta edificación, cuento lo que se da a nivel de piso y todos los niveles, si yo tengo un entrepiso, si tengo un piso dentro de esta construcción completo, y cuenta el techo también. Y cuenta estas plataformas, y cuenta este techo, y cuenta este otro techo, además del piso. O sea, el factor de ocupación del suelo es, como dice acá, en la altura, en toda la altura. Todos los niveles que yo tengo en la altura, y aunque sean parciales, aunque no ocupen toda la superficie, y también cuenta la azotea o las cubiertas. Eso es el factor de ocupación total. Y para el factor de ocupación total, nuevamente está contando esto, pero es área construida, ¿verdad?, en el factor de ocupación total. Igual que lo era, igual que lo era en el caso de el factor de ocupación de suelo.
Bien, acá tenemos entonces la planta que habíamos manejado, en la cual ya no era una planta de ubicación, sino que empezábamos a tener una planta azotea con el número de padrón, con la escala, con las calles, que marca el ancho, pero no marca el pavimento, ¿verdad? Y marca el retiro, ¿verdad? Marca el límite de predio, marca la medianera, y empieza a marcar zonas, zona de circulación con un ancho, porque este pavimento empieza a ser importante si es un pavimento impermeable, empieza a ser importante para el FIS, además de dar el ancho, ¿verdad?, que determine, ¿verdad?, la ubicación y permita replantearlo. Y también permite generar el área de predio. Empiezan a ver marcadas las áreas de acopio, que dice a granel, a cielo abierto, para ver cómo se considera, el sector de carga de maniobras a cielo abierto, pavimentado, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya es una zona impermeable, la azotea que se da en una planta, la azotea del local que se da, marca las dimensiones y marca, ¿verdad?, cuál es el nivel en altura, y podríamos tener también, ¿verdad?, un estacionamiento con techo de chapa, un estacionamiento abierto, que debería marcarse si es pavimentado o no, por el FIS, si hay en la zona, y también empiezan a aparecer silos, pasarelas, que estas pasarelas va a depender de la altura que tengan y de su ancho, si va a permitir o no que el piso, ¿verdad?, que el piso o que está abajo se pueda considerar como permeable o no. Va a considerarse para el FOS, por supuesto, porque es área construida y se va a proyectar sobre el piso, pero para el FIS tal vez no, para el factor de ocupación total sí, y bueno, ni que hablar para el área de construcción también. Bueno, acá tenemos entonces, que además de estos datos que ya vimos, es necesario considerar el rebaje de cordón, porque no es lo mismo que esto sea un acceso para personal, que sea un acceso para vehículos. Es necesaria una autorización de lo que se denomina ¿verdad?, rebaje cordón, que es donde va a estar la entrada marcada. Luego, los árboles, ¿verdad?, que se den en el espacio público calle. Y el alumbrado, porque, como les mencionaba, si yo tengo un árbol acá o un pico de luz, difícilmente me van a autorizar el cambio, mover ese pico de luz o quitar ese árbol para que yo haga un acceso de camiones o de vehículos. Lo mismo si tengo una parada de ómnibus, difícilmente me lo van a permitir. Bien, hay excepciones y tolerancias que dijimos que, si ustedes quieren, las pueden leer, ¿verdad?, cuando entren en el material, pero eso, lo mejor es evitarlas, porque llevan tiempo, hay que pagarlas, las excepciones que corresponden a los espacios de bien público, pueden llevar más de un año, porque muchas veces tienen que ir a las juntas departamentales para que lo aprueben o no, y si no lo aprueban, bueno, no si es obra nueva no puedo construir hasta que no tengo la aprobación, y si tengo que tener parado todo hasta que me la den, todo lo difícil que pueda yo seguir proyectando o averiguando, ¿verdad?, datos, hasta que no me la den, la aceptación, además del pago, ¿verdad? Y importa el retraso que se da en la instalación y en empezar a producir. Bien, entonces, acá vemos nuevamente esta imagen, y ahora cuando vemos esta imagen, entonces nuevamente podemos preguntarnos que estas zonas, si están pavimentadas y otras que están verdes, si fueron dejadas, ¿verdad?, por el factor de ocupación de suelo, que empezaba a sumar este espacio libre, más este espacio libre, más este espacio libre, si al ser pavimentadas no influía en el factor de impermeabilización de suelo si existía, si fueron dejadas porque acá había un retiro, ¿verdad?, o una posibilidad de ensanche, o fueron dejadas por
la función de la planta industrial, o por posibles crecimientos, o por posibles flexibilizaciones, o, repito, por estacionamientos o zonas de carga y descarga, o por el propio diseño que se quiso realizar en este layout. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, hay un PDF de cómo se ingresan a estos datos, y otro video de cómo se ingresa a la página de información geográfica.